Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, el Innombrable sigue. Un nuevo martes, día de Marte, la guerra. Mucha guerra. Una guerra copada, una guerra cool, una guerra creativa, pero una guerra de ideas que están presentes en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de Aristóteles. ¿Se acuerdan, no? Que cambió el programa, que durante 9 encuentros vamos a trabajar en cada programa un pensador. Y no me digan que no les encantó la locura del programa de Platón del martes pasado. Así que después de platonizarnos y de convencer a todo el mundo que Platón es lo mejor que le pasó a la cultura humana, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar a Aristóteles, que comienza toda su propuesta filosófica peleándose con Platón. ¡Qué joda!, ¿no? Los convencemos un martes de la genialidad de Platón y el martes siguiente lo hacemos puré. Bueno, esto que parece una locura y que parece una perversión se llama filosofía, que es no casarse con nadie ni con nada, sino que es justamente estar todo el tiempo en este ejercicio de reinvención incesante de nuestras ideas. Y más cuando algo nos termina de convencer, poder animarnos a salirnos de esa tranquilidad que nos brinda la certeza, poner todo en incertidumbre y seguir buscando, seguir preguntando. El caso de hoy es un caso fantástico al respecto porque, como les decía, Aristóteles comienza a manifestar los inicios de su pensamiento en una clara revuelta intelectual contra su maestro, que fue Platón. O sea, está bueno acceder al pensamiento de Aristóteles a través de su pelea con Platón, de la diferencia que marca Aristóteles del pensamiento platónico. Ahora, tan importantes fueron Platón y Aristóteles en relación al resto de los pensadores griegos. Bueno, la cuestión de la importancia es rara, ¿no? Es rara. ¿Qué significa ser importante? Hoy vamos a entrevistar en el programa a Rubén Dri, uno de los más excelsos pensadores argentinos de la actualidad, y vamos a ver de qué manera evalúa hoy la contemporaneidad de algún modo de Aristóteles, y por lo tanto, digamos, su influencia y su importancia desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué hace importante a un filósofo? Vieron que Platón y Aristóteles son como Boca River, ¿no? Y sin embargo, digamos, campeón sale Newell's, Lanús, Estudiantes de La Plata, ¿no? Perdón, no que me meta en otros temas, pero me parece interesante esto, digamos, de dónde esta centralidad de Platón y Aristóteles en relación al resto de los pensadores. Hay un pensador del siglo XX llamado Alfred Whitehead que en uno de sus libros sostiene una hipótesis muy provocativa. Él dice: toda la filosofía se reduce al debate entre Platón y Aristóteles. El resto no es más que una nota a pie de página. O sea, lo que dice Whitehead es que si uno toma el listado de filósofos desde la antigüedad hasta ahora, se puede, así como en un pan y queso, agarrar y decir, bueno, a ver, Marx, aristotélico, Spinoza, platónico, Descartes, platónico, al revés, ¿no? Spinoza es más aristotélico que platónico. O sea, nadie dijo nada nuevo por fuera del debate que plantearon Platón y Aristóteles. Está todo ahí. Parece como algo excesivo,
y sin embargo hay mucho de verdad. No es que tomemos partido por esta verdad, pero es interesante analizar la historia de la filosofía desde la discusión entre Platón y Aristóteles y desde la posibilidad de excederla, de salirse de ella. Y termino esta introducción pidiéndoles que ingresen en sus ordenadores, como dirían en Madrid, y googleen el cuadro de Rafael llamado La Escuela de Atenas. En ese cuadro hay como un pórtico donde están dibujados todos los pensadores antiguos. En el centro, de una manera prominente y diferenciándose del resto, Platón y Aristóteles. El gesto de ambos, entendiendo el gesto corporal de ambos, entendemos la diferencia filosófica entre los dos. Porque Platón lo está mirando a Aristóteles y con el dedo señala al cielo, como diciendo, la verdad está más allá. Y Aristóteles, más joven, lo mira de costado y con su dedo señala la tierra, como diciéndole, no, si hay una verdad no está más allá, sino que está bien acá, bien adentro. Esto es El Innombrable, primera pausa del día de hoy, martes, un martes más, un martes de filosofía. El Innombrable, puro acontecimiento filosófico radial. Estamos en el segundo bloque del Innombrable de hoy, dedicado a Juan Carlos Aristóteles. Bueno, logré que se riera Mariana Collante, cosa... No es que no se ría aquí la niña, pero que se riera de chistes filosóficos, que de filosófico no tiene nada, ¿no? Pero bueno, bloque segundo dedicado a tratar de explicar en 12, 15 minutos la filosofía de Aristóteles, de situarla en su contexto. Ya nos va a ayudar Rubén Drí a pensar sus principales ideas y sus implicancias hacia el futuro. Aristóteles está más presente de lo que suponemos en el mundo de hoy. Uno, digamos, va por la calle y escucha alguna de las animaladas que tiene que escuchar en la calle y uno claramente dice, acá hay una presencia fuerte de Aristóteles en sus jerarquías, en la forma que tiene de pensar una realidad estructurada, ordenada. Pero vamos por parte. Digo, lo primero y fundamental es que tanto Aristóteles como Platón construyen obras sistemáticas. Y esto, no es palabra vacía. Queremos decir con obra sistemática lo siguiente. Queremos decir, uno puede ponerse el cassette. Cassette, no sé si saben, era un aparatito con el que se escuchaba música y se grababa en el siglo XX. Bueno, uno podría ponerse el cassette de Aristóteles en la cabeza y explicar aristotélicamente desde qué es la justicia hasta por qué las cucarachas son feas. O sea, una obra sistemática es una obra que nos provee de un conjunto de fundamentos o de razones que explican todo, incluyendo al todo, pero que tienen esa pretensión. Y en general, la cumplen, ¿sí? El tema es si después no cierra. Pero, uno puede tomar las categorías aristotélicas y con ellas analizar cualquier cosa. Sentimientos, emociones, realidades, cualquier cosa es explicable tanto desde Platón como desde Aristóteles. Y esto, sumémosle que de ambos tenemos, la mayoría de su obra completa. Saben que hay una discusión sobre libros de Aristóteles que se han perdido, pero en general se sabe que, han llegado hasta nosotros
casi su obra completa, con lo cual, digamos, es una filosofía holística, ¿no? Que nos provee de una explicación de todo y de cualquier cosa. Ahora, en ese sentido, ambos, Platón y Aristóteles, nos proponen sistemas ordenados, explicaciones de todo que lo que buscan es que la realidad, al ser ordenada, tenga sentido. Digo, a ver, ¿cuál es la obsesión del ser humano con el orden? El orden básicamente lo que nos da es seguridad. Una seguridad existencial según la cual cada cosa ocupa el lugar que tiene que ocupar y entonces de algún modo no hay imprevistos. Y si no hay imprevisto no hay angustia. Entonces hay un ideal de la felicidad según el cual cuanto mejor entendamos la totalidad de las cosas y cuanto más ordenado esté el mundo, más seguros y tranquilos vamos a estar. Como si la felicidad tuviera que ver con la tranquilidad y nada más, que es otro debate, ¿no? Y en ese sentido, el sistema de Aristóteles nos asegura orden. Ahora, como en todo orden, si hay orden, es porque hay desorden. Quiero decir, el orden se estructura, se ensambla sobre un desorden originario. O para decirlo más fácil, en una realidad ordenada están los que están adentro y están los que quedan afuera, están los que ganan y están los que pierden, están los que ejecutan las órdenes y están los que las cumplen. Y en Aristóteles el ordenamiento de la realidad excede a un ordenamiento estrictamente político. No hablamos de la obviedad de la existencia de esclavitud incuestionada por estos filósofos en la antigua Grecia. Hablamos de un ordenamiento ontológico. Hablamos de que para Aristóteles, digamos, una montaña tiene mayor jerarquía que el agua.
Aristóteles dice, duplicar el mundo es una cagada. Lo dice en griego, no, mentira, no dice cagada, pero es duplicar los problemas, dice Aristóteles. Acá tenemos que resolver los problemas que nos esclarece la filosofía, buscando explicaciones y no duplicando los problemas. O sea, tengo que resolver por qué las cosas son como son. Si digo que las cosas son como son porque son una copia de otro mundo, entonces tengo que ahora explicar por qué hay dos mundos y duplico el problema. Y en eso Aristóteles es como una especie de gerente, ¿no? De gestor. O sea, si Platón es como el poeta y el creativo de la empresa, ¿sí? Aristóteles es el director ejecutivo, el que tiene ahí la libretita, hace números y resuelve. Y lo que nos va a decir Aristóteles es, todas las cosas son lo que son, porque en todas las cosas hay una presencia de una esencia común. O sea, si para Platón todas las mesas son mesas, porque todas derivan de una idea de mesa que está en otro mundo, para Aristóteles todas las mesas son mesas porque todas tienen en sí la esencia de mesa. Tienen algo que las hace ser mesa y no silla, las hace ser mesa y no piñata. ¿Por qué se me ocurrió piñata? Lo hablaré con mi psicóloga, que ya no tengo. Y esa esencia que todas las mesas comparten todas las mesas o todas las botellas o toda lo que sea, ¿no? Aristóteles lo llama sustancia, palabra que todos ustedes conocen, pero que usamos poco o usamos para cualquier otro significado que el filosófico. Sustancia, en realidad en latín viene de substare, que es lo que está por debajo de lo que se me presenta. Casi como el corazón, ¿no? El núcleo duro de la cosa. La sustancia de mesa, lo que hace que esto sea mesa. Claro, en el fondo llegás a Platón después, porque esa sustancia de mesa en realidad es su concepto. Pero lo que no quiere Aristóteles es duplicar el mundo. Y entonces se nos vuelve un pensador más materialista, de materia, ¿no? Se nos vuelve un pensador, como decía al inicio del programa, con el dedo puesto en la tierra. A partir de esta primera idea de la sustancia va a empezar a estructurar con distintas categorías formas de comprender el mundo. Hay categorías, dentro de las categorías está la sustancia, pero también están los accidentes. Por ejemplo, es una famosa distinción que hace Aristóteles, o la sustancia a sí mismo está conformada por materia y forma. Miren qué fuerte, ¿no? Para Aristóteles todas las cosas tienen materia y forma. Para Platón, justamente, la materia es parte de este mundo y la forma es parte del mundo ideal, que no es este. En cambio, en Aristóteles conviven materia y forma. ¿Qué es materia y forma? Bueno, esta misma mesa de la que hablamos, le vamos a tener que pagar a esta mesa derecho de autor, de tanto ser nombrada, pero esta mesa tiene una materia, que es la madera de la que está hecha, pero tiene forma, que es lo que hace que este pedazo de madera se transforme en una mesa y no en una silla, porque con esta misma cantidad de materia, que es la madera, saben que materia y madera significa lo mismo etimológicamente, podríamos hacer una silla o podríamos hacer una repisa o cualquier otra cosa. Entonces la forma es algo así como el espíritu de la cosa, que es lo que hace que esta mesa sea mesa. Ahora, ¿hay algo que no tenga materia o que no tenga forma? No. ¿Hay la forma pura? Sí, dice Aristóteles. Dios. Le vamos a preguntar a Adri, que es un especialista, ¿qué es ese Dios de Aristóteles? Entonces, decía, esta sustancia que tiene materia y forma se diferencia de sus accidentes.
O sea, que esta mesa sea marrón es accidental, no hace a la mesa. Puede ser verde y sigue siendo mesa. Su altura tampoco puede ser más baja y sigue siendo mesa. Todo lo que yo le puedo sacar a la mesa y que no, al sacárselo, la mesa siga siendo mesa, no hace a la sustancia, son accidentes. La sustancia es aquello que si yo le saco a la mesa no es más mesa. La desmeso. Estoy gracioso hoy. Esta realidad que diferencia sustancia y accidentes es clave en Aristóteles y empieza a ordenar toda la naturaleza de este modo. La naturaleza se convierte en un conjunto de sustancias con accidentes interpuestos. Pero todo esto da toda una visión del mundo. Sobre todo genera una concepción de la realidad estática, una concepción de la realidad jerárquica, una concepción de la realidad que nos brinda tranquilidad, pero que nos condena y nos obliga a un sentido, en principio, inmodificable. ¿Será así? ¿Cómo habrá seguido la filosofía? Hacemos la pausa y después ya está en línea nuestro amigo Rubén Dri para charlar un poco de Aristóteles, religión, cristianismo, Santo Tomás, política, marxismo y otros bueyes. El innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. El innombrable. La perspectiva diferente. Bueno, estamos aquí en un nuevo bloque de este programa de filosofía en radio que se llama El Innombrable, y como les anticipamos, tenemos en comunicación telefónica a un invitado de lujo. Muchos seguramente de ustedes o han asistido a sus clases, o han leído sus libros, o han escuchado a alguien que alguna vez les dijo: no sabes lo que son las clases de Rubén Dri. Así que Rubén Dri, profesor de filosofía de la UBA, un placer que estés aquí, que nos atiendas y que podamos compartir un poco contigo de conversación, en este caso sobre Aristóteles, pero en general sobre filosofía. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Por favor, un placer. Yo, la primera pregunta que te hago, sé de tus, de tus investigaciones y análisis sobre teología, sobre religión, y de algún modo el pensamiento aristotélico, más allá de Aristóteles, después estuvo muy implicado en toda la, un paradigma, una concepción del mundo que se fue construyendo a través del cristianismo. Yo te quería preguntar, sobre todo en la figura de Santo Tomás, ¿no? Y por eso te quería preguntar, ¿cómo sería para vos, como para ayudarnos a pensar, una concepción del mundo aristotélica? ¿Qué significa cuando alguien dice, esto es una concepción del mundo aristotélica? Bueno, Aristóteles está muy presente naturalmente en todo el pensamiento cristiano, en la medida en que el gran teólogo de la cristiandad, Santo Tomás de Aquino, tomó las bases aristotélicas fundamentales para la elaboración de una nueva concepción de la teología política en un momento de crisis. Uh-huh. Porque en el siglo XIII entra en crisis el mundo medieval y era necesaria repensar precisamente cómo reestructurar teológicamente, por lo tanto reelaborar una teología política para esa nueva realidad. Uh-huh. Y hasta ese momento todo el andamiaje teórico, las categorías fundamentales para la elaboración de una concepción eran platónicas. Claro. Y no respondía realmente a la realidad que se presentaba, porque ya no era más ese mundo feudal construido desde arriba hacia abajo, sino que había toda una efervescencia abajo. Es decir, había ya movimientos populares,
estaba la categoría del popolo allá en el norte de Italia, estaban las órdenes mendicantes, y se descubre Aristóteles, y Aristóteles es el que le da a Santo Tomás, digamos, los fundamentos epistemológicos fundamentales para elaborar esta nueva concepción de la realidad. Perdóname, Rubén, en todo ese trayecto de lo que es toda la Edad Media, digamos, Aristóteles no estaba en Europa, ¿no? No estaba en Europa, claro, porque las obras fundamentales de Aristóteles no se conocían, la cristiandad no las conocía. Claro. Llegan a la cristiandad a través de los musulmanes, es decir, de hecho, la cultura musulmana estaba muchísimo más avanzada en ese momento que la cultura cristiana. Uh-huh. Y entonces los textos aristotélicos tan importantes como, por ejemplo, toda la metafísica de Aristóteles, la política, recién se conocen entonces por allá por el siglo fines del siglo XII, del siglo XIII, ¿no? Uh-huh. Y Santo Tomás puede aprovechar entonces toda esa visión aristotélica para replantear una visión del mundo, ¿no? Una visión, digamos así, cristiana del mundo, que es más aristotélica que cristiana, diría, ¿no? Claro, porque ¿por qué se asocia siempre, y vuelvo a la primera pregunta, al aristotelismo con una realidad jerárquica, estructurada, ordenada? Bueno, porque la visión aristotélica es la visión de un mundo ordenado, ¿no? De hecho, todo el mundo está pensado desde abajo hacia arriba, en un proceso de construcción, de evolución, etcétera, que está regido siempre por ese pensamiento del pensamiento, o sea, por el teos, por el Dios, ¿no es cierto?, que todo lo atrae a sí mismo, ¿no? Entonces, esa concepción del Dios con que todo lo atrae hacia sí mismo, que es la fuente, digamos, de todo, que es la finalidad, que es el fin de todo el universo, es una concepción que le vino muy bien para repensar el cristianismo con esa concepción de Dios, ¿no? Y esa jerarquía que hay, entonces, no es una jerarquía que se plasme únicamente en lo humano, sino que es una jerarquía ontológica. O sea, para Aristóteles hay entidades que son superiores a otras, ¿no? Después se entiende por qué, obviamente, en la política esa jerarquía también se traduce. No, sí, todo el mundo está jerárquicamente ordenado en Aristóteles, ¿no? A través de las concepciones fundamentales de la materia y la forma, la potencia y el acto, ¿no? Claro. Es decir, desde los seres, digamos, menos potenciados hacia los seres más potenciados, digamos, todo el mundo se va jerarquizando, ¿no? O sea que somos más aristotélicos, nuestro mundo es más aristotélico de lo que parece. Muchísimo más aristotélico de lo que parece, ¿sí? Pues Aristóteles está presente realmente en nuestro universo, ¿no? En nuestro mundo. Y hablamos de, y toda la teología, de hecho la teología de Santo Tomás, ¿no es cierto?, habla de Dios como si se tratase del Dios de la Biblia, y el Dios del aristotélico no es el Dios de la Biblia. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, porque es un Dios que está allá arriba, que todo lo atrae hacia sí mismo. No es un Dios comprometido en la historia, claro, como es el Dios bíblico. No es el Dios del Éxodo, por ejemplo, el Dios de los profetas, el Dios de Jesús de Nazaret, es un Dios que está muy comprometido, es un Dios que está muy comprometido con la historia. El Dios de Aristóteles no, es ese Dios que está arriba, que todo lo atrae hacia sí mismo, ¿no? Y la pregunta, entonces, me cae de maduro, digamos, ¿por qué necesita, digamos, el concepto de Dios Aristóteles si Dios de Dios no tiene casi nada, ¿no? Bueno, a ver, no tiene casi nada de Dios en la concepción que podemos tener nosotros de Dios. Pero sí en la concepción que tiene Aristóteles, ¿no? Claro. Aristóteles es muy, muy coherente, porque de hecho,
toda la realidad se va ordenando desde el caos, que sería la materia, la pura materialidad. La materia sin forma es propiamente el caos, ¿no es cierto? Y el mundo se va conformando, se va formando desde el caos hacia la máxima perfección de la forma, que sería la forma pura, ¿no es cierto? El movimiento puro, la forma pura, que sería Dios, ¿no? Entonces es un ordenamiento perfecto del mundo, y ahí es donde entonces puede ubicarse, de hecho, por ejemplo, la polis, o sea, lo que es todo el movimiento político, el movimiento humano, etcétera, encuentra su ubicación perfecta en un universo completamente ordenado, ¿no? Claro. Te iba a preguntar porque el martes pasado estuvimos trabajando la política en la República de Platón, digamos, frente a lo que es la propuesta platónica. ¿Cuál es la novedad que trae Aristóteles? O sea, ¿cómo se podría resumir? Perdón porque lo pregunte así, ¿no? Pero ¿cómo se podría resumir lo que es la propuesta política aristotélica? Sí, bueno, ambos, es muy interesante eso, y muy importante, porque ambos pertenecen al siglo IV. El siglo IV de Grecia, ¿no? Antes de la era cristiana. El siglo IV es el siglo de la crisis de la polis, de la crisis del mundo griego. Entonces, estos dos grandes pensadores están muy preocupados por eso, y toda su filosofía tiene que ver cómo solucionar ese problema de la crisis, ¿no? Y Platón pertenece estamentariamente, pertenece a lo que sería propiamente la aristocracia, ¿no? Lo piensa desde arriba hacia abajo, ¿no? Claro. Y entonces él piensa una nueva polis, una nueva sociedad completamente ordenada, pero construida a priori, construida con la idea de la justicia, con la idea de la perfección, ¿no es cierto? Esa sería la idea fundamentalmente platónica. Es parte de la idea, parte del concepto. En cambio, Aristóteles hace con sus equipos, hace una investigación, creo que son como 158 polis diferentes, que las investiga, y en base a esas investigaciones va analizando cuáles son los problemas que tienen las distintas polis, o sea, las distintas formas de construcción de la política, ¿no? Porque había polis aristocráticas, había democráticas, oligárquicas, etcétera, y cada una de estas tenía sus crisis especiales, ¿no? Claro. Y entonces Aristóteles trata de ver cómo se soluciona el problema de esas polis, ¿no? Y a su vez propone cuál sería propiamente la solución posible, ¿no? Es decir, porque él también tiene una utopía que la deriva de Platón, pero eso la deja de lado. Él construyó una utopía, pero cuando era todavía muy platónico, porque él fue discípulo de Platón. Claro. Después él elabora cuál es la polis posible, ¿no? ¿Y cómo es? Que la estructura en base a un sector social fundamental, que es lo que podríamos denominar nosotros la clase media, ¿no? Mirá vos. Para él sería, esa clase media sería propiamente la clase en la cual, alrededor de la cual debería estructurarse la polis, ¿no? Que es, y esto está muy conectado, a su vez, con, es muy abarcativo el pensamiento de Aristóteles. Él lo conecta toda esta concepción de la politeia, o sea, de la organización de la polis alrededor de la clase media, con las virtudes, a su vez, que él claro, plantea un cuadro de las virtudes, y precisamente siempre la virtud está en un punto medio, que es propio de la clase media, ¿no? No, sí, aparte está muy implicado, digamos, el pensamiento político con el ético en Aristóteles, ¿no? Muy implicado, sí. Completamente. Yo diría que incluso, en último término, la última finalidad de la polis debiera ser la producción del filósofo, ¿no? Claro. Es decir, hay dos maneras fundamentales, dos prácticas fundamentales que son propiamente humanas, que es la práctica política y la práctica, digamos así, teórica, la contemplación, ¿no? Que sería, digamos, la realización del ser humano más excelsa, ¿no?
Te hago una última pregunta y te agradezco tu tiempo. Mucho de lo que es este análisis de la filosofía política aristotélica, yo la he leído en un texto tuyo que compiló, te contaba antes fuera de aire, Atilio Borón, en un libro que se llama Filosofía Política Clásica, ¿no? Sí, así es. Es fantástico el texto tuyo, cómo sistematizás toda la teoría política aristotélica. Te hago una pregunta sabiendo de tus otras lecturas. ¿Hay una presencia de Aristóteles en el pensamiento de Marx? En el pensamiento de Marx sí. Está, no puede no estar el pensamiento de Aristóteles. De hecho, incluso cuando él se plantea incluso por qué Aristóteles no puede descubrir la teoría del valor, por ejemplo, ¿no? Claro. Precisamente porque no se había producido, a ver, para decirlo de una manera no como lo dice Marx, porque todavía no se había producido el capitalismo, entonces era imposible, ¿no es cierto?, que se descubriese propiamente la teoría del valor, ¿no? Claro, pero por ahí mi pregunta es medio light, pero yo pensaba, ¿Marx está más cerca de Platón o de Aristóteles? No, a ver, vos fíjate que no es tan fácil la respuesta, ¿sabés por qué? Porque por una parte Marx es, es aristotélico en el sentido de que, es, materialista. Claro. En Aristóteles hay un materialismo, ¿no? Claramente. Es decir, se parte desde abajo, se parte de la práctica. La práctica es fundamental en el pensamiento de Marx. Pero por otra parte, toda la lógica propia del pensamiento de Marx, la lógica del capital es la lógica hegeliana. Claro. Y la lógica hegeliana tiene mucho más que ver con Platón que con Aristóteles, ¿no? Bueno, un placer, me quedaría todo el año charlando contigo, pero tenés que hacer cosas, así que tenés que seguir viviendo. Bueno, Darío, te agradezco mucho y ojalá podamos seguir charlando, ¿no? Sí. Seguir platicando, como dirían los mexicanos, ¿no? Tal cual. Bueno, un abrazo, gracias por atendernos, Rubén Dri, un placer su presencia telefónica hoy en El Innombrable. Gracias, Rubén. Bueno, muchísimas gracias. Preguntas e inquietudes. El Innombrable. Bueno, acá nuestro operador de hoy, Leo Vázquez, empezó a hacer una especie de rito, ¿no? Mántrico. Lo vemos aquí circulando. Leo, bienvenido, gracias por estar. Estuviste también en el programa de la semana pasada. Un placer. ¿Cómo te caen estos mantras? ¿Bien? Los usás permanentemente, ¿no? Para concentrarte. Bueno, tremendo. Igual tiene onda. Hay otros mantras que no se pueden seguir. La pregunta es obvia. ¿Qué tiene que ver esto con Aristóteles? Bueno, el tema es que aquí la amiga Mariana me cree cuando yo le digo busca algo relacionado con tierra, agua, aire y fuego, y ella, a principio de autoridad, si esto tiene que ver con Aristóteles, tiene que ver. Bueno, tiene que ver con Aristóteles. Porque una de las famosas teorías físicas de Aristóteles es la idea de que en el fondo todo se origina o deviene o se puede descomponer en 4 elementos fundamentales: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estos 4 elementos son algo así como una tabla periódica de elementos químicos que, según la ciencia de la época, conformaban a los distintos cuerpos. Por ejemplo, no sé, este vaso que tengo acá en la mano, en realidad es una mezcla de estos 4 elementos. Y es sólido porque tiene más tierra que aire. Pero también tiene aire, aunque no lo veamos. Y así sucede con todos los cuerpos que hay en nuestra naturaleza. Todo es descomponible, se dice. Bueno, no sé. Todo puede descomponerse en los 4 elementos y de acuerdo a las proporciones de los elementos nos van dando entidades diferentes. Esta teoría de los 4 elementos impactó mucho, no es de Aristóteles, ya estaba en el pensamiento de Empédocles de Agrigento, viene de antes. Pero Aristóteles es quien la sistematiza, la hace famosa y después
en general, digamos, toda la astronomía y física aristotélica, que es la forma en que los antiguos pensaban al mundo, la toman. También surge una famosa idea, les diría casi alquímica, del quinto elemento, ¿no? Esta idea de que si son 4 los elementos que constituyen los cuerpos de la Tierra, hay un quinto elemento que viene a ser como el elemento perfecto, el que no está limitado por las coordenadas terrenales, y por eso el que alcanza o posee el quinto elemento es una especie de Dios sobre la Tierra. Es muy... ¿qué palabra puedo usar? Es como... realmente encanta, es muy encantadora la teoría de los 4 elementos frente a un alumno del secundario que tiene que aprenderse de memoria los 130 y pico elementos de la tabla periódica. Esto es mucho más divertido. Pero bueno, se suele decir que la modernidad nos liberó, pero nos enclaustró a una profunda apatía. ¿Con qué seguimos? Seguimos con un partido de fútbol. ¡Upa! A ver... In goal, Socrates a front runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. Bueno, a ver, el que no vio esto en YouTube realmente tiene grandes problemas, porque todo el mundo ha visto este sketch de los Monty Python en los cuales se produce el partido de fútbol de los filósofos alemanes por un lado. Leo, ¿lo viste? No, tenés problemas. Sí. Pero no por eso, no por eso. Y los griegos por el otro. Es una parodia muy divertida, donde cuando empieza el partido, como los filósofos se la pasan cuestionando y pensando todo, se cuelgan todos pensando y nadie le pega la pelota. Hasta que Arquímedes dice eureka, se da cuenta qué carajo hay que hacer y entonces se va con la pelota y mete el gol. Quiero decir muchas cosas al respecto. Primero, Arquímedes no es filósofo. O sea que el tipo que logra sacar a la filosofía y llevarla a una ejecución práctica para que se produzca el gol es alguien que está mal acá. En el equipo de Grecia, por ejemplo, está Sófocles, que tampoco... O sea, el tipo que armó este sketch no podía revisar la Wikipedia y ver quién era pensador y quién no. Los alemanes son todos filósofos menos Beckenbauer. ¿Qué hace Beckenbauer? Por Dios, ¿qué hace Beckenbauer al lado de Schopenhauer, Schelling, Hegel? Beckenbauer es ese muchachito al que el gran filósofo argentino Carlos Salvador Vilardo le ganó la final del 86, no sé si se acuerdan. Sí, también, él nos ganó la del 90, bueno, no importa, nos olvidamos de esa parte de la historia. Pero es muy divertido y es una parodia que realmente pone en evidencia el lugar de la filosofía al que tanto se le critica y que es muy interesante repensar que es el lugar de la inutilidad, ¿no? O sea, nadie pudo hacer el gol. Lo último que tengo para decir es que Aristóteles en la formación de los griegos está de líbero. ¿Por qué? ¿No? Y si pensamos en todo el programa de hoy, sabemos por qué. Porque es aquel que propone la estructuración y el orden de lo real. ¿Ustedes piensan que el que escribió este guión lo pensó de este modo? No lo sabremos. Vamos a nuestro último audio con un clásico y quien mejor, creo yo, explica mucho del pensamiento aristotélico en una gran película basada en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Lo he estado esperando desde hace ya muchos días, William. Debe haber volado hasta esta cámara para llegar antes que nosotros. Usted ha descubierto muchas cosas desde su llegada a esta abadía, pero la ruta corta para el laberinto no es una de ellas. Y ahora, ¿qué es lo que usted quiere? Quiero ver el libro en griego que usted dijo nunca se escribió. Un libro totalmente dedicado a la comedia, que usted odia, tanto como detesta la risa. Quiero ver la que probablemente es la única copia existente del segundo libro de las poesías de Aristóteles. Ah, William, qué magnífico bibliotecario habría sido usted.
Aquí está su bien ganada recompensa. Léalo. Oje sus secretos. Usted ha ganado. Ahora vamos a discutir la forma en que la comedia estimula nuestra delicia en lo ridículo usando personas vulgares y sentir placer de sus defectos. Continúe, William. Léalo. Maestro, por favor, debemos darnos prisa. Si la luz es muy débil para usted, déselo al muchacho. Estoy seguro que puede leerlo. No quiero que mi fiel alumno dé vuelta a sus páginas envenenadas, no sin la protección de un guante como el que llevo puesto. Venerable hermano, hay muchos libros que hablan de la comedia. ¿Por qué le infunde tanto pavor? Es Aristóteles. Aristóteles. Bien, tantas cosas, podríamos dedicarle un programa entero a esta película. Ese muchachito que dijo maestro es Christian Slater, mi amor, chiquitito, con un casquito ahí, peinado. A ver, es el final, ¿no? Este es el final del Nombre de la Rosa, donde Jorge de Burgos, que dicen muchos que es como una especie de acróstico de Jorge Luis Borges, ¿no? Que es como ciego el personaje también. Viene escondiendo en la abadía una obra que se dice que Aristóteles escribió y que está perdida, que es el tomo, digamos, la segunda parte de la Poética dedicada a la comedia, donde se supone que Aristóteles celebra y reivindica el lugar del humor y de la risa para el alma. ¿Qué pasa? Si se sabe esto, se cae la interpretación que hace de Aristóteles quien sostiene un pensamiento cristiano exactamente en las antípodas de la risa, de lo corporal, del placer, sino de un Santo Tomás que toma a Aristóteles para el pensamiento cristiano y que lo usa en realidad para todo lo contrario, para una vida más ordenada, prudente, mesurada. Si Aristóteles escribió un libro sobre la risa en el cual dice que la risa genera felicidad, la mitad de la doctrina cristiana se cae. Entonces, ¿qué hacen los curas? Lo esconden al libro o lo tratan de ocultarlo, de hacerlo perder. Pero Guillermo de Baskerville, interpretado en la película por Sean Connery, digamos, casi haciendo como que también es un cura, pero franciscano, y que viene con un deseo de conocimiento no dogmático, entra en esta pelea buscando el libro y lo encuentra. ¿Quieren saber cómo termina la trama? Vean la película o lean la novela, que es fantástica. Lo interesante acá es, digamos, aquello que nos ayudó Rubén Dría a pensar un poco, que es que el pensamiento de Aristóteles se convierte en la Edad Media en uno de los pilares del pensamiento cristiano. Y que la lectura que tenemos nosotros del cristianismo es una lectura, digamos, que no es directa ni inmediata. O sea, inmediata, no se olviden nunca, significa sin mediación, inmediata, que no tiene mediación. La lectura que tenemos nosotros del cristianismo está mediatizada por Aristóteles o por San Agustín. Esto es, en San Agustín, por Platón. Perdón, o por Aristóteles o por Platón, pero la que ha triunfado en el cristianismo es la aristotélica. La platónica tuvo su época y la aristotélica, que es la que trajo Santo Tomás. Y este cristianismo aristotélico es el que ha vencido, digamos, y el que ha sido de algún modo la doctrina oficial del cristianismo durante muchos siglos. Pero con este componente, ¿no? Un componente de ocultamiento, de sesgo, ¿no? De sesgamiento, de intentar mostrar un aspecto. O sea, ¿qué pasaría? Que además me parece una pregunta hermosa para pensar en general, que es que uno se acostumbra a una lectura de ciertos pensadores a partir de la obra que nos ha llegado, y de repente aparece un manuscrito inédito que sale a contradecir la mayoría de sus ideas. Y esto sucede todo el tiempo, ¿no? De algún modo nuestro saber está todo el tiempo reinventándose en función de estas apariciones.
apariciones que no solo cambian nuestra lectura del presente, sino también del pasado. Bueno, ¿les gustó? ¿Les gustó el programa de hoy? Estuvo buenísimo, ¿no? Mariana, ¿te gustó el programa de hoy? No, dice que no. Pero no sé por qué. ¿Leo? A Leo le encantó el mantra, que se lo llevó en un pendrive para su casa. Bueno, gracias a todos por estar acá. Hoy terminamos con la filosofía antigua. Estuvimos acá debatiendo si presentábamos o no al pensador que sigue. ¿Quién es el pensador que sigue? Descartes. No, San Agustín. Nos viene, el martes que viene, vamos a proseguir en esta línea que se inició con el nombre de la rosa, y vamos a introducirnos en el pensamiento, en ese lugar extraño donde religión y filosofía, digamos, entran en conflicto o en armonía, en la obra de San Agustín de Hipona. Esto fue El Innombrable, esto fue Aristóteles, esto es filosofía. Hasta el martes.